Muy buenas tardes, tengan todos, bendiciones. ¿Se oye la música de fondo, el ruido de fondo? ¿Interfiere o no? Escucha un poquillo de palabras, pero no música. Ya, ok. Bueno, Isra en la última semana habló el capítulo 6 y 7, habló acerca de la institución de los 12 diáconos, ¿no? Eran 12 diáconos. 7. Era para ver si estaban pilas. Que habló de la elección de los 7 diáconos. ¿Mataron a 2 de los diáconos o cuántos mataron? ¿Sí recuerdan? ¿Cuántos diáconos fueron martirizados por su predicación? Según el capítulo 7. Murió Esteban, que causó la diáspora judía cristiana. Ok, murió Esteban y comienza la diáspora y allí quedamos en lo último que habló Isra, capítulo 7, el comienzo de la persecución. Compartir pantalla. Ok. Entonces vayan abriendo sus Biblias en Hechos, capítulo 8. Que es el capítulo que nos corresponde el día de hoy. Valeria, lástima que no se conectó porque temprano preguntaba si directamente Pablo había matado cristianos. Vamos a estar leyendo unos textos para ver que realmente si hay una diferencia muy directa en la misma Biblia. Entonces, Hechos 8 lo vamos a llamar este estudio de persecución y expansión del Evangelio. Vamos a ver acá este texto, aunque esto nos confiere más al capítulo 9. Y vamos a estar viendo también la expansión del Evangelio, como está allí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Vamos a leer Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 3. Dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, o sea, en aquel tiempo, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Entonces, lo primero que vamos a ver en este texto es a Saulo. Ya lo vimos en el texto anterior que leyó Isra 7:58 la semana pasada, que dice que pusieron las ropas a los pies de un joven llamado Saulo. La palabra joven en la Biblia no significa directamente lo que significa joven para nosotros. Por ejemplo, para nosotros, Israel es joven, yo soy joven, Giancarlos, Lucas, la mayoría somos jóvenes, pero en un contexto bíblico nosotros somos niños realmente. Julio sería joven. Julio tiene 30, ¿no? Julio estaría en la edad de un joven de 30 a 45 años, era un joven judío. Vamos a ponerlo de 30 a 40 años aproximadamente. Es por eso cuando se le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, en realidad Timoteo está en la edad de 30 a 40 años. Tampoco era un niño como nos imaginaríamos. ¿Por qué? Porque este era el conocimiento o el contexto judío. Incluso para una persona comenzar a predicar en una sinagoga judía tenía que ser mayor a los 30 años. Es por eso que también es muy probable que Jesús haya iniciado su ministerio a los 30 años, porque era la edad para poder predicar en una sinagoga judía, para poder predicar la palabra. Así que Saulo era joven, vamos a decir que estaba entre 30, 35, 40 años máximo. De ahí no iba a pasar. Este Saulo, según el versículo 1, consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? En la muerte de Esteban. Ahora, coloqué ahí entre paréntesis que esta muerte había sido un juicio injusto. Me dirán ustedes, ¿por qué un juicio injusto?
Recuerda que cuando llevaron a Jesús al tribunal o al Sanedrín, el Sanedrín era el que debía disponer si esta acusación era de muerte o no. Y segundo, el Sanedrín no podía asesinar a una persona, sino que tenía que llevarlo a las autoridades romanas, que eran las que tenían la potestad de quitar la vida en aquel entonces. Este juicio fue injusto por dos cosas. Uno, no hubo un juicio verdadero, porque no hubo dos testigos, no estuvieron los ancianos, así que por este lado no hubo un correcto juicio. Y dos, lo correcto era llevarlo ante los romanos, quienes eran los que podían imponerle la pena capital. Así que Pablo, a pesar de que muchas veces nos dice que era un gran fariseo, los fariseos eran radicales también en ser injustos incluso en su juicio, porque en este caso Pablo aprobó un juicio injusto. Dice que Pablo consentía en su muerte. La palabra común que encontramos en la Biblia para muerte es tánatos. Tánatos significa separación, muerte. Pero aquí la palabra es anairesi, que significa una muerte destructora y equivale a un asesinato. Quiere decir, Pablo consistía en su asesinato. Es lo que nos quiere decir este texto. No solo consistía en su muerte, consistía en su asesinato. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Comienza la persecución a la iglesia en Jerusalén. Y aquí es importante que en Hechos capítulo 1, versículo 8, si recuerdan cuando estudiamos, se les dijo a los apóstoles: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Sin embargo, los cristianos los primeros años se quedaron encerrados en Jerusalén. No se movieron de Jerusalén. Por lo que el Señor dice: mi voluntad se cumple o se cumple. Y podemos ver que la persecución, aunque muchas veces parece, oh, qué mal, la iglesia comenzó a ser perseguida, la voluntad de Dios se cumplió por la persecución, porque la iglesia estaba cómoda en Jerusalén, estaba tranquila en Jerusalén y no salía de Jerusalén. Muchas veces nos ocurre esto en nuestra congregación. Para los que ya somos cristianos, nos quedamos encerrados en nuestra Jerusalén. Estamos cómodos en Jerusalén y se nos olvida que el mandato es hasta los confines de la tierra. Nos hemos acomodado en Jerusalén porque tenemos todo lo necesario en Jerusalén y no queremos salir a predicar a Samaria, a Judea y a los confines de la tierra. Y es por eso que en Jerusalén vino persecución, porque el mandato no era solo predicar en Jerusalén, el mandato era hasta los confines de la tierra. Así que la persecución, aunque es mala por un aspecto, es buenísima por otro aspecto. Y ahí es donde vemos la soberanía de Dios. Aquí la mayoría debe ser fan de los Vengadores, de Marvel y toda la cuestión. Si son fans, deben saber de Hydra, el grupo Hydra. Cuando le cortaban una cabeza a Hydra, ¿qué pasaba? Salían otras cabezas, ¿cierto? Lo mismo ocurre con el cristianismo. Cuando el diablo intenta cortarle una cabeza, y aunque Hydra era una parte negativa, vamos a verlo el lado positivo, cuando el diablo intenta cortarle el paso al cristianismo, el cristianismo se expande. ¿Saben cuál es el país actual que tiene el mayor crecimiento de cristianos en el mundo? Si lo saben, pueden abrir su micrófono y decirlo. El país que tiene la mayor tasa de crecimiento de cristianos en el mundo, una tasa más grande incluso que la del primer siglo, es la iglesia de China. En China, señor, en China, en 1960 había aproximadamente 1 millón de cristianos. En China, el régimen comunista prohíbe y persigue el cristianismo. En China, actualmente, hay más de 200 millones de cristianos. El movimiento cristiano de China es el que más ha crecido. ¿Y por qué?
porque en China hay persecución. Pero cuando estamos cómodos, como estamos en Colombia, como estamos en América, como estamos en Ecuador, como estamos en Chile, como estamos en cada uno de nuestros países, cuando estamos cómodos con nuestro cristianismo, cuando estamos relajados en nuestra Jerusalén, no salimos a predicar el Evangelio. No vemos la necesidad de predicar el Evangelio. Y es por eso que viene un Saulo a perseguir y a asolar la iglesia. Entonces los cristianos fueron esparcidos por Judea, por Samaria y hasta los confines de la tierra. Y es interesante que usted lee el libro de los Hechos y va a darse cuenta que la iglesia se establece en Jerusalén, pero avanza a Judea, a donde va a predicar a los cristianos, perdón, avanza a Samaria, donde va a estar basado este capítulo, a Judea, y vemos a Pablo llegando hasta los confines de la tierra. Vemos el plan de Dios cumpliéndose. Nosotros debemos prepararnos en nuestra Jerusalén, pero no quedarnos encerrados en Jerusalén. Debemos salir de Jerusalén a llevar la palabra a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Es interesante que esta palabra esparcidos es la misma palabra que se utiliza para la siembra, cuando se esparce el grano. Así que estamos diciendo, fue esparcido el grano es lanzado, pero con el propósito de que nazca más grano, para que dé asiento por uno. Así que fueron esparcidos con un buen propósito, que fue expandir el evangelio. Y aquí es donde vamos a ver que esta persecución en realidad fue más directamente con los cristianos helenos, con los cristianos de habla griega. ¿Recuerdan a quién apedrearon? A Esteban. Aquí vamos a ver predicando a Felipe. ¿Qué dijimos la semana pasada en la acotación que hice del estudio de Israel? Que los 7 eran helenos, eran griegos, eran de las más de 14 nacionalidades que vimos en Hechos capítulo 2, cuando se predicó el evangelio por primera vez. La iglesia comenzó a crecer en su mayoría con cristianos de la diáspora. Y ahora, cuando son perseguidos, los que son perseguidos directamente son los cristianos de la diáspora, excepto los apóstoles. Vean lo interesante: si usted va a perseguir un movimiento, ¿a quién va a atacar directamente? A los líderes. Pero vemos que los apóstoles quedaron cómodamente en Jerusalén. Incluso capítulo 9, versículo 31, nos dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados dando el temor al Señor, y se acreditaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Vemos que las iglesias en realidad tenían paz, y que la persecución fue más directamente contra los cristianos de habla griega, contra los judíos cristianos de habla griega. Cuando leemos Efesios nos vamos a dar más cuenta por qué era esto, ya que los fariseos estaban viendo que los cristianos de habla griega habían comprendido que el mensaje era para todo el mundo y no solo para los judíos, cosas que los apóstoles realmente no habían comprendido todavía. Pedro lo comprende recién en Hechos 10. Cuando lleguemos a Hechos 10 van a darse cuenta que Pedro realmente no había comprendido claramente. El Señor tuvo que enseñarle en éxtasis que los gentiles también eran coherederos de la gracia. Es el misterio revelado, según nos dice Efesios capítulo 2, capítulo 3. Entonces, para no seguir más allá, cuando lleguemos a esos puntos, creo que Israel le va a tocar el 10 a mi persona, no recuerdo bien, pero cuando lleguemos a esos puntos vamos a abarcar más eso, solo es un pequeño spoiler. Entonces fueron esparcidos. Ahora bien, la palabra que se nos dice asolaba, la palabra asolar, es la que utiliza la Biblia, o la que se utiliza en la antigüedad para decir que un jabalí salvaje atacaba tu sembradío, atacaba tus campos. Es la palabra utilizada en estos textos. Así que cuando decimos que Pablo asolaba, debemos imaginarnos eso: un jabalí salvaje, enojado, atacando la siembra, atacando el viñedo. Luca me decía que su familia tiene siembra, entonces de pronto él tiene esa idea de cuando la siembra está grande y vengan estos animales del monte a destruir todo lo que tú sembraste. Sí, esta es la imagen que nos está dando la Biblia de Pablo asolando la grey de Dios, asolando la siembra de Dios. Ok, un momento. Así que, como muchos dicen, comentaristas dicen por ahí, la sangre de los mártires es semilla de los nuevos cristianos. Como decía el ejemplo de Aira, cuando se corta una cabeza, nacen 3, 5, 10 cabezas más. Al parecer el problema era con los judíos de habla griega, por eso no fueron perseguidos los apóstoles. Ahora dice que hombres piadosos
recogieron el cuerpo de Esteban y le dieron sepultura. No sabemos si estos hombres piadosos eran cristianos, porque hubiesen dicho hermanos. Así que es probable que no fueran cristianos, sino judíos que no estaban a favor del cristianismo, pero tampoco estaban a favor del dictamen judío. Así que esa era la imagen que les quería dar. El verbo azular es usado para denotar un jabalí que arruina un viñedo, Salmos 80:13. Puede creer que estás trabajando para Dios mientras lo haces para el enemigo. ¿A quién me refiero? A Pablo. Pablo creía que su asolar a la iglesia era un servicio para Dios. Incluso él mismo lo dice en Filipenses capítulo 3, que él creía que estaba trabajando para Dios, pero en realidad estaba haciendo la obra del enemigo. Y esto nos puede ocurrir cuando no hemos recibido la revelación correcta de Dios. Creer que estamos haciendo la voluntad de Dios y en realidad estar sirviéndole al enemigo. Si alguna vez vieron Naruto, pues esta imagen les puede llegar cuando Itachi y Sasuke tenían que cazar el jabalí que realmente destrozaba estos sembradíos. Algo así era Pablo asolando la iglesia, y lo que le decía de Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Acaban de salir de Jerusalén, estaban en Jerusalén, van a salir a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Lo vamos a ver con Pablo. Vamos a leer los versículos 6 al 8. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Los que fueron esparcidos no se fueron a esconder. Los que fueron esparcidos no se quedaron callados. Los que fueron esparcidos no dijeron, uy, no, si así es servir al Señor, mejor no le sirvo más. Los que fueron esparcidos iban por todas partes que llegaban anunciando qué cosa, anunciando sus vidas, anunciando su testimonio, no, anunciando el evangelio. Dice que Felipe predicaba en Samaria y realizaba acciones milagrosas. ¿Por qué es interesante esto de que realizaba acciones milagrosas? Porque Felipe también, Felipe y Esteban, los dos realizaban acciones milagrosas, y en el capítulo que leyó, que estudiamos con Israel, vimos que sobre ellos fueron impuestas las manos de quienes, de los apóstoles. Posterior a la imposición de manos de los apóstoles, estos 7 comenzaron a realizar actividades milagrosas, a realizar milagros, a sanar enfermos, a expulsar demonios, etcétera, etcétera. Entonces realizaba acciones milagrosas y había gran gozo en aquella ciudad de Samaria. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Así que Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Ahora, este descender no es literal. No es que Felipe iba a bajada, sino que, como les dije, cuando estudiamos acerca del templo, cuando la gente iba a Jerusalén, se referían a Jerusalén como el lugar alto. Así que todo lugar que no fuera Jerusalén estaba abajo. Así fuera más alto que Jerusalén. Entonces siempre se referían a ir a otro lugar como descender. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Vimos que anteriormente dice que predicaban el evangelio, y ahora ¿qué es predicar el evangelio? Predicar a Cristo, predicar la vida y obra de Cristo, predicar vida, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. 8, dice el versículo 6, y la gente unánime, es decir, la gente unida, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, oyendo la predicación y viendo la consecuencia con las señales que hacía Felipe. ¿Cuáles eran las señales? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe expulsaba demonios y curaba a los enfermos, a los paralíticos y a los cojos, que eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón,
que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Vemos a este Simón, el mago, quien había engañado a mucha gente en Samaria. No es el único mago que nos vamos a encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, vamos a encontrar también un mago, en el capítulo 16, vamos a encontrar a la divina. Entonces sí vamos a estar encontrando constantemente, vamos a estar encontrando constantemente estas alusiones a estos magos, a estas personas que practicaban hechicería. Ahora dice que engañaba a las personas y se sabe que estos supuestos magos en muchas ocasiones en realidad eran falsos, hacían trucos, pero como lo hacen los magos de hoy en día, ya preparados, y engañaban a las personas. Y por eso dice acá que había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y a mí había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, o este es el gran poder de Dios que es llamado el grande, haciendo referencia a Simón. Él se había hecho pasar básicamente por un Dios. Este es el gran poder de Dios. Este es el Dios, decían a Simón. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Vean cómo es redundante en la palabra engañar. Lucas, a este le habían creído, los había engañado por mucho tiempo. Esto nos hace creer que es muy probable que la supuesta magia de Simón fueran simplemente engaños, trucos, como conoceríamos nosotros en la actualidad, que es lo que hace un mago. Trucos. Sí. Y le estaban atentos porque, ok. Pero cuando creyeron a Felipe, vean lo interesante, aun cuando habían sido engañados por estas magias, los habían engañado mucho tiempo, versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, hemos visto en todos los casos, Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, Hechos 6, Hechos 7 y ahora en Hechos 8, que lo que hacían las personas era a través de muchas palabras predicar el evangelio del reino, predicar a Jesucristo. Se puede reducir el evangelio, muerte, sepultura y resurrección, o se puede reducir en Jesucristo. Porque cuando predicamos a Jesucristo, obviamente estamos predicando también muerte, sepultura y resurrección. Así que estas personas, Felipe, anunciaba el evangelio y el nombre de Jesucristo y se bautizaban hombres y mujeres. Vean nuevamente que a veces queremos decir, no, pero el bautismo es opcional o no es opcional. Vemos que se bautizaban hombres y mujeres, comprendían el evangelio, aceptaban el evangelio, se arrepentían, se bautizaban, hombres y mujeres. Vea que no se hace incluso esta aclaración de niños, no, hombres y mujeres. Creyeron a Felipe y se bautizaban hombres y mujeres. Simón mismo creyó y se bautizó y estaba con Felipe, según el versículo 13. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, él creyó y ¿qué hizo? También se bautizó. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba perplejo, estaba sorprendido. Simón, que había engañado tantos años a los samaritanos y que sabía que su poder era de mentira, que su poder era falso, al ver el verdadero poder, estaba atónito y se convirtió también al cristianismo. Aceptó también la palabra y se bautizó y estaba en todo momento con Felipe, estaba en todo momento allí acompañando a Felipe, viendo lo que hacía Felipe, viendo las señales
que el Señor permitió tomar a Felipe. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, recuerden que ellos sí se quedaron tranquilitos en Jerusalén, a ellos no les interesó salir de su comodidad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Nuevamente va a aparecer en nuestra escena Pedro y a Juan, no lo vemos en el capítulo 6, cuando predicaron, cuando impusieron sus manos sobre los 7 diáconos, cuando organizaron esta parte de la iglesia y dijeron, no es justo que nosotros estemos pendientes de las mesas y de la predicación, vamos a organizar y a poner aquí 7 diáconos y nosotros seguimos predicando el evangelio. Así que vemos nuevamente a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y aquí es donde Giancarlo, lamentablemente no entró, pero le hacía una pregunta hace una semana. Ya va, ¿no se supone que el Espíritu Santo se recibe en el bautismo? Y estas personas ya habían sido bautizadas y tienen que venir los apóstoles para que reciban el Espíritu Santo. ¿Qué pasa aquí? ¿La Biblia se está contradiciendo o qué onda? Porque los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra, enviaron allí a Pedro y a Juan, versículos 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguna diferencia o Felipe hizo mal el trabajo? A lo mejor Felipe no supo bautizar a las personas, no tenía experiencia, tenía que meter hasta la última punta del cabello y no la metió, tenía que meter el último, le quedó la punta del dedo por fuera, así que los apóstoles vinieron a rebautizarlo. ¿Qué creen ustedes? Me gustaría que... ¿Ah, sí? ¿Ah? Me gustaría oír las opiniones acá, antes de continuar. Una, una forma de interpretarlo sería que, bueno, en realidad el Espíritu Santo, eso, eran dos clases de bautismo, uno es en agua y el otro es Espíritu Santo, y bueno, que vendrían en dos tiempos separados, que primero te bautices y luego hay que esperar que en un tiempo indeterminado llegue el Espíritu Santo, o el otro sería que el Espíritu Santo baja cuando en realidad crees, pero ya habían creído. Entonces, simplemente el Espíritu Santo se retrasa o no llega o son eventos separados. Porque habrían como tres, ¿no? Sería, son eventos separados, independiente uno del otro. Y el segundo sería que desciende cuando en realidad crees y entonces ellos creyeron más o menos y luego sí creyeron profundamente y entonces sí bajó. No sé, más o menos eso. Ya, ok. En la Biblia, o incluso en el libro de los Hechos, en el nombre de Jesús, con lo que dijo por acá Rivero, creo que es L de Luis, no sé, se utiliza de manera intercambiada en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo o en el nombre de Jesús. Se utiliza de manera intercambiable. Entonces, decir no, porque se bautizó en el nombre de Jesús no es lo correcto, ya que básicamente, digamos que los tres son unos y la autoridad del uno es la misma autoridad de los tres. Entonces a veces se utiliza este argumento, pero realmente vemos otros textos en que, por ejemplo, Mateo 28 dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio en el nombre del Padre, del Hijo, y bautizándolo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego vemos el mismo paralelo en Hechos, pero dicen el nombre de Jesús. Así que es probable que no sea esto lo que se refiere. Vamos a continuar acá para ir aclarando un poco más esa duda, ya que como se utiliza de manera intercambiable, esta no es la posibilidad. Ahora, Michelle decía que son dos bautismos, pero realmente aquí no se dice que los apóstoles volvieron a bautizar a los cristianos. No dice eso por ninguna parte. Dice que los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Oraron
e impusieron sus manos. No hubo un doble bautismo, no hubo un nuevo bautismo. El bautismo que hizo Felipe era correcto. Ellos vinieron, oraron e impusieron sus manos. Cuando vio a Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Aquí vemos otro punto importante. Simón, ¿qué hizo? Vio, observó, vio algo distinto que no vio cuando se bautizaron en el agua, sino que había algo distinto en este momento. En Hechos capítulo 2, cuando antes de empezar a bautizar, cuando los discípulos se posaron sobre ellos como lenguas de fuego, las personas también pudieron observar algo. Observaron que los apóstoles estaban hablando en distintas lenguas. En Hechos 10 vamos a ver cómo también descendió el Espíritu sobre Cornelio y su familia, y estos comenzaron a hablar en lengua. Entonces, lo que nos está mostrando acá es que Lucas utiliza de manera intercambiable el don, o sea, la palabra don del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo y el don del Espíritu Santo como los poderes especiales que recibieron los que eran impuestas las manos de los apóstoles. Y este paralelo lo tenemos también en Hechos capítulo 19. Me gustaría que leyéramos Hechos 19 antes de avanzar con Hechos 8. Hechos 19, 1 al 5 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Cuando lleguemos ahí vamos a explicar por qué ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Lo que decía hace rato a Rivero, ahora fueron bautizados nuevamente en el nombre del Señor Jesús, pero por Pablo. Entonces, en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, no implica que el bautismo sea correcto o incorrecto. Se puede utilizar de manera intercambiable las dos expresiones. Pero dése cuenta, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Posterior a bautizarse, según Hechos 2, y recibir el don del Espíritu Santo que viene a morar, Pablo, como apóstol, con la autoridad apostólica, impuso las manos en su cabeza y ellos recibieron los dones. ¿De qué manera? Profetizaban y hablaban en lengua. Ahora, Pablo podía hacer esto porque tenía la autoridad apostólica. Felipe no tenía autoridad apostólica. Felipe era un diácono que había recibido la imposición de manos, pero él no tenía la autoridad de imponer manos para transmitir los dones del Espíritu Santo. Para eso llamaron a dos personas que sí podían hacerlo: Pedro y Juan. Volvamos a Hechos capítulo 8. Retornemos al pasaje que nos concierne. Hechos capítulo 8, versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ellos habían sido bautizados correctamente, pero no podían recibir el don del Espíritu Santo de parte de Felipe, porque Felipe no era un apóstol. Felipe era un diácono a quien le habían impuesto las manos, pero quien no podía transmitir los dones. Es decir, se podía transmitir el don, pero no la autoridad. Y es por eso que hablábamos antes de que los apóstoles tenían una autoridad apostólica especial. Los apóstoles tenían, recuerdan que decían que se les dio la autoridad de atar lo que fuera atado en la tierra, será atado en los cielos, lo que fuera desatado en la tierra, será desatado en los cielos. Los apóstoles recibieron una comisión especial, unos dones especiales. Entonces, ellos oraron para que recibiesen el Espíritu Santo, Hechos 8:15, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo
Cuando Simón, observó los que nos hemos bautizado en el agua, nos hemos dado cuenta que cuando salimos del agua realmente no ocurre nada sobrenatural en nuestro alrededor. No aparece un halo, ¿qué se llama? El circulito, aureola. No aparece una aureola sobre nuestra cabeza, ni diciendo una paloma que nos dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. No aparece eso. Ni salimos brillando, transfigurados del agua, ¿cierto? Realmente no, externamente no ocurre algo distinto de lo que ocurre normalmente, externamente. Internamente sabemos que está ocurriendo alegría en el cielo porque una nueva persona se ha unido al reino. Pero externamente no ocurre nada. Entramos al agua y lo más que puede suceder físicamente es que salimos mojados. Eso es lo más que ocurre cuando salimos del agua. Pero no hay una aureola, no hay una paloma blanca que baja y dice, este es mi hijo amado. No salimos brillando, transfigurados del agua. No, salimos igualitos. Pero vean que cuando Pedro y Juan imponen las manos, Simón ve algo que le capta su atención. Un momento. El niño, por favor. Perdón. Ok, entonces Simón observa algo que llama su atención. Perdón. Observa algo que llama su atención. Vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Felipe? ¿Qué hizo Simón? ¿Qué hizo Simón? Él vio y quiso ser bautizado. No, les ofreció billete. Sacó el fajo de dólares que había guardado de todo lo que había engañado anteriormente a la ciudad y le dijo, diciendo, dame también a mí este poder ese don, para que cualquiera quien yo pusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Estaba pidiendo algo que ni siquiera Felipe tenía. Estaba pidiendo algo que Felipe no le podía dar. Él había estado siguiendo a Felipe, viendo que Felipe hacía señales, pero Felipe no le podía dar ese poder. Y dijo, bueno, Felipe no puede, pero estos dos sí pueden. Estos señores sí pueden. ¿Cuánto necesitan para que me den ese poder? Pedro le dice. Entonces, Pedro le dijo, tu dinero se muera contigo. Tu dinero perezca contigo, dice en versión Reina Valera. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Para los que en algún momento fueron católicos o son católicos, ¿sí? La palabra simonía es una palabra que fue muy practicada en el catolicismo, que era la compra de admisiones en la iglesia, compra de indulgencia en la iglesia. De allí procede el nombre simonía, haciendo alusión a lo que trató de hacer Simón, de comprar el poder de imponer las manos para dar el Espíritu Santo. Esta palabra aún se utiliza en la jerga de la iglesia para decir que alguien quiere obtener los dones de Dios a cambio de dinero. Ya un momentito, voy a hacer pasar el día. Déjame pasar. Ven. Ven. Ya, me está estorbando. Ven. Haz silencio, papi, quédate aquí. Okay, la palabra simonía significa todavía la indigna compraventa de puestos eclesiásticos y el tráfico de cosas santas. ¿Qué le respondió Pedro? No tienes parte ni suerte, tu corazón no es recto, arrepiéntete y ruega si quizás te sea perdonado este pecado. Arrepiéntete pues esta tu maldad, versículo 22, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón.
porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rueguen ustedes por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Para que no, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Vemos entonces que Simón, quien había intentado comprar este dinero, muchas personas dicen que probablemente la conversión de Simón había sido una falsa conversión, por esto de que ahora está ofreciéndole dinero a Pedro. Sin embargo, silencio. Sin embargo, ya. Ok. Sin embargo, no sabemos realmente si si Simón se había arrepentido o no se había arrepentido, si se había bautizado correctamente o no. Es probable que sí, porque lo veíamos perseverando, solamente que su viejo hombre afloró cuando vio la posibilidad de volver a hacer dinero con esto de los dones. Es como, sí, lo que dice Julio allí, es como una persona es estafadora, está acostumbrada a estafadora, y usted le, esta persona está tratando de cambiar su vida, pero usted le da la facilidad de que lo estafe, le está poniendo la tentación en bandeja de plata. O una persona que viene de un mundo alcohólico, de una vida alcohólica, y usted le invita a tomarse una cervecita, le está poniendo la tentación en bandeja de plata. Esta era la tentación para Simón. Así que no podemos juzgar de que realmente la conversión de Simón haya sido correcta o incorrecta. Yo considero que sí fue correcta, y que realmente lo que afloró fue sus malas mañas antiguas. Ahora, vemos algo interesante, no sé, creo yo que sí oraron por él, pero inmediatamente Lucas cambia los rumbos, y el versículo 25 dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Y es interesante porque ¿quién está aquí anunciando el evangelio a los samaritanos? Pedro y Juan. Pero para los que tenemos conocimiento del contexto bíblico, en Lucas capítulo 9, versículo 54, Juan junto a su hermano Jacobo le dijeron a Jesús, cuando los samaritanos no lo dejaron pasar por Samaria, ¿quieres que ore para que caiga fuego sobre esta gente? Ese mismo Juan que le dijo a Jesús, ¿quieres que ore para que caiga fuego sobre esta gente? Este mismo Juan que recibió aquí el apodo de Hijo del Trueno junto con Jacobo, ahora estaba recorriendo las poblaciones de los samaritanos, pero estaba orando para que descendiera otra clase de fuego sobre los samaritanos, el fuego del Espíritu Santo. Estaba imponiendo las manos y entregándole el don del Espíritu Santo. Hermano, si usted al recibir al Señor, al hacerse cristiano, su vida nos cambia para bien, sus valores morales nos cambian para bien, para mejor, su misericordia nos cambia para mejor, realmente nos hemos hecho cristianos. Vemos acá al Hijo del Trueno, a quien había pedido orar para que cayera fuego sobre los samaritanos, confirmando a esos mismos samaritanos, confirmando el evangelio a los samaritanos, imponiendo sus manos para que estos recibieran el don del Espíritu Santo. Ayer Juan preguntaba en el grupo, o esta mañana, no recuerdo, no, ayer, si un violador podía, fue en la mañana, si un violador podía entrar al cielo si se arrepentía, si un hombre que había matado a 5,000 personas podía entrar al cielo si se arrepentía. Y nosotros le decíamos, bueno, si recibe al Señor de todo corazón, si se bautiza para lavar sus pecados y persevera en los caminos, claro que sí. Un ejemplo mismo es Pablo. Pablo perseguía, y más adelante en capítulo 22 dice que él perseguía hasta la muerte a los cristianos. Pero se respiraba hasta la muerte a los cristianos. Entonces realmente sí, Pablo fue un asesino de cristianos, y es muy probable que cuando se refiere al aguijón de su carne también haga alusión a eso. Es probable. No sean dogmáticos cuando digo es probable. Porque Pablo había asesinado, había consentido el asesinato de Esteban, y esto probablemente le pesaba
sea, no es fácil tú llegar al cristianismo sabiendo que por tu causa murieron cristianos. Ahora que amas tanto el cristianismo. Y eso, bueno, cuando lleguemos a la vida de Pablo va a ser una parte bonita de admirar. Entonces también es bonito esto de Juan, quien cambió su manera de pensar. Aquel que fue llamado el Hijo del Trueno, ahora está orando para que descienda el Espíritu Santo en forma de poderes maravillosos sobre estas personas. Ahora vamos a Felipe y el etíope. Voy a compartir pantalla. Felipe y el etíope. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, versículo 26, estamos en el capítulo 8. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió con un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podría si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ok, un ángel habló a Felipe. Después vemos que el Espíritu le habla. Felipe podía recibir la visión de un ángel y del Espíritu de Dios mismo hablándole. Entonces un ángel habló a Felipe y le dijo, desciende a tal camino. Y venía un etíope eunuco, funcionario de la reina Candace. Ahora, la palabra Candace era el título para las reinas etíopes, así como el título de los reyes o los emperadores romanos era César y el de los emperadores rusos era Zar. El de las reinas etíopes era Candace, no era que ella se llamaba Candace, sino que este era su título nobiliario. Ahora, le dijo, se encontró con Felipe, se encontró con este eunuco etíope que estaba sobre todos sus tesoros. Ahora, es interesante que este señor etíope, voy a dejar de compartir ahora. Ok. Que este señor había venido a Israel a adorar. Este hombre no era judío, pero había venido a Israel a adorar. No sé si yo puse un mapa aquí de Etiopía, no lo puse. Lástima. Había venido a Israel a adorar. Desde Etiopía, estamos hablando de aproximadamente 3 semanas de camino para llegar de Etiopía a Israel para adorar en la fiesta israelita, para adorar al Señor. Y este Señor no era judío, no podía ser judío, ni siquiera podía ser prosélito. No se le consideraba ni siquiera un piadoso. Ahora me dirán ustedes, pero ¿por qué no podía ser prosélito? En la ley judía decía que ningún hombre con testículo magullado o eunuco podía pertenecer a la asamblea de Dios. Así que el eunuco era una persona quien había sido capada o cortada sus testículos. Esta persona no podía ser circuncidada. Esta persona no tenía potestad para llegar a la asamblea de Dios. Así que él, si recuerdan cuando les mostré la imagen del templo, cuando hablamos de Hechos 3, él llegaba hasta la pared donde decía ningún gentil puede pasar de acá. Él caminaba, perdón, él andaba en su carruaje 3 semanas de camino para llegar a Israel y simplemente llegar hasta la pared. Ni siquiera podía entrar al templo. Llegar hasta la pared y mirar de lejos al templo y adorar al Dios de Israel, sin ninguna posibilidad de pertenecer al pueblo de Dios, porque los eunucos estaban excluidos de la asamblea de Dios. Esta mañana cuando estaba dando la cena, Julio que estaba allí, compartí la anécdota del Barcelona y la remontada que le hizo al PSG. Yo no le vi al Barcelona, si acaso, pero me pareció prudente para lo que quería exponer. Cuando enseñaba esta parte en mi congregación, les hablaba de que el eunuco era como un jugador de fútbol. Vamos a seguir tomando nuevamente al Barcelona. Era un jugador de fútbol que su sueño
era jugar en el Barcelona, en el de España. No, en el Barcelona de Ecuador, para utilizar el de España como mejor. Este señor tenía el deseo de jugar en el Barcelona de Ecuador. Tenía las ganas de jugar en el Barcelona de Ecuador, pero tenía un problema. Le faltaba un pie. Así que el Barcelona de Ecuador, por más que se esforzara, no lo metía a jugar. Pero ¿qué hizo el Barcelona de España? Le regaló una prótesis y lo subió al primer equipo a jugar. Y lo colocó a jugar en el primer equipo. Básicamente esto es lo que va a hacer Dios con el eunuco. El eunuco no tenía posibilidad de jugar en el Barcelona de Ecuador, pero le van a dar la gran oportunidad de ser titular en el Barcelona de España. Para ser más específico, el eunuco no podía convertirse al judaísmo, pero Dios vio su corazón y dijo, este hombre lo quiero para mi pueblo. Y ya no va a pertenecer al judaísmo, sino algo mejor, que es el cristianismo. Va a ser parte de mi pueblo, y por eso el ángel le habla a Felipe, le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Perdón, no me quedé seco. Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe inmediatamente obedeció y fue y se encontró con este eunuco etíope, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su dinero. Era un hombre muy importante en Etiopía, era la mano derecha de Candace y había venido a Jerusalén para adorar. No conforme con que venía a adorar, venía escudriñando las escrituras, venía con el rollo de Isaías abierto, volvía sentado en el carro leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudió Felipe y lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lee? Yo no sé si ustedes le han pasado que están en un lugar y sienten como una voz que le dice, háblale a esa persona. Háblale a esa persona. Cuando hablábamos con Dayana hace tiempo, le decíamos, Dios envía a las personas en el momento y en el lugar indicado para que las personas crean. Cuando preguntan, no, pero ¿cómo hacemos con las personas que nunca recibieron el Evangelio? Dios sabrá cómo actúa con esas personas, y también Dios sabe cómo ha actuado con aquellas personas a las que se les ha predicado y no las ha recibido. Dios va a enviarle a su Felipe para que vaya y le predique, y está en esa persona aceptar la predicación de Felipe o no aceptar la predicación de Felipe. Acudiendo a Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Muchas veces las personas leen pero no entienden. A mí me pasa mucho, a veces estoy leyendo la Biblia y no entiendo lo que dice. No sé si les pasa a ustedes. A mí me pasa, estoy leyendo y yo, ¿pero qué? Sobre todo con Apocalipsis. ¿Pero qué dice aquí? Pero entiende lo que lee. Y el eunuco no solo era un adorador de Dios, no solo era un escudriñador de la palabra, sino que era un hombre humilde. ¿Qué le dijo? ¿Cómo podré si alguno no me enseña? ¿Cómo podré entender si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El eunuco respondió con mucha humildad, ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y Felipe se subió con él. Vamos a leer este pequeño contexto que está acá. Dice, el eunuco venía de Etiopía, era de raza semita, un hombre de color. La palabra eunuco quiere decir hombre de rostro tostado o quemado por el sol. Este eunuco era un prominente devoto genuino, ya que había venido a Jerusalén para adorar. También era un diligente buscador de la verdad. La expresión temeroso de Dios se aplica a un grupo de gentiles que fueron atraídos al judaísmo por su énfasis en el monoteísmo, su alta moralidad y sus enseñanzas éticas. Algunos habían entrado en la sinagoga como prosélitos eran los que se circuncidaban, pero otros no cumplieron todos los pasos necesarios para convertirse al judaísmo. Llegar a ser prosélito incluía la circuncisión, el bautismo judío y el ofrecimiento de ciertos sacrificios. Hacerse prosélito significaba llegar a ser una parte de la nación. También, el etíope y Cornelio eran de este grupo temerosos de Dios. Quizás luego exponga un poco lo que era la sinagoga judía, porque en la sinagoga judía iban a estar los judíos, en los puestos de más atrás iban a estar los prosélitos, y por allá, casi que en la puerta de afuera, estaban los temerosos, que asistían pero no podían participar de nada. Versículo 32, el pasaje de la escritura que leía era este.
como oveja a la muerte fue llevado, y como un cordero mudo delante del que los trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el testimonio de Felipe. ¿Qué dice? Le anunció el evangelio de Jesús. Gracias, Julio. Vean lo interesante. Muchas veces no sabemos cómo empezar a predicar el evangelio. Hay muchas maneras. Digamos que no hay una sola manera. Pedro tenía su estilo, Pablo tenía su estilo, Felipe tenía su estilo, Esteban tenía su estilo. Pero lo importante es predicar el evangelio. No importa el estilo que tengamos, el fin debe ser predicar el evangelio. Yo comienzo entrenando a los niños en fútbol y les predico el evangelio. Otros comienzan montándose en un autobús conversando y predican el evangelio. Felipe comenzó por la escritura de Isaías y ¿a dónde fue? Al evangelio. El fin debe ser siempre predicar el evangelio, y es hasta ahora, hasta Hechos 8, lo que hemos estado aquí en toda la enseñanza, nos hemos dado cuenta que todos apuntaban al evangelio. No importaba por dónde empezaran, podían empezar por Salmos, podían empezar por Levítico, podían empezar por Joel, podían empezar por Nahum, por Habacuc, por Amós, pero siempre terminaba en el evangelio de Jesús, que este vino, fue crucificado, fue sepultado y resucitó. ¿Con qué propósito les predicaban esto? Para que las personas obedecieran el evangelio, como dice Romanos 6, en sepultura, en el bautismo y en resurrección al salir del agua. Y abriendo su boca y comenzando de la escritura, anunció el evangelio de Jesús, versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fíjense que ni siquiera fue Felipe que le dijo. Muchas veces nosotros en la iglesia de Cristo estamos ahí cuando hay alguien que ya tiene tiempo asistiendo a la iglesia. Epa, Julio, ¿cuándo te vas a bautizar? Epa, Lucas, ¿cuándo te vas a bautizar? Dense cuenta del ánimo del eunuco. El eunuco tenía años probablemente asistiendo a Jerusalén a adorar, temeroso, allí hasta la pared que dividía, y decía: cualquier gentil que pase esta puerta será apedreado, será lapidado o morirá irremisiblemente. Ahora que se le permitía entrar directamente a la presencia de Dios, apenas vio agua, él mismo dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Dime, Felipe, ¿qué me impide? Él mismo, ¿por qué? Porque cuando era cojo, cuando no tenía el pie y no podía jugar en el Barcelona de Ecuador, nadie, todo le impedía entrar a ese equipo, pero ahora podía entrar a las grandes ligas, podía entrar a la Liga Española o a la Champions, a jugar con el equipo, no el mejor, pero vamos a decir que es el mejor, con el mejor equipo, estar allí de titular con el equipo vencedor. Y por eso el eunuco dice: ¿qué impide que yo pertenezca al equipo? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo entre al agua? Dense cuenta que el bautismo nuevamente no era una opción para los cristianos. No era que, bueno, ¿me puedo bautizar o no me puedo bautizar? No. Las personas que recibían el evangelio comprendían la necesidad de bautizarse. ¿Quién me impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendiendo a volar ambos al agua, Felipe y el eunuco le bautizó. Allí, inmediatamente. No esperó que hubiera un concilio de ancianos en donde cada 6 meses se bautizan a las personas. No, en el momento que el eunuco entendió para qué era el bautismo, ¿qué impide? Y Felipe le dijo: no, lo que pasa es que nosotros tenemos una confraternidad de ancianos y tenemos que esperar porque cada 6 meses es que bautizamos. No le dijo eso. Le dijo: si crees de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes hacerlo. Y mandó para el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Cuando subieron el agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, pero siguió gozoso su camino. El eunuco no lo vio más, no sabemos cómo fue este acto. Un torbellino lo agarró y se lo llevó, no sabemos. Pero Felipe fue arrebatado. Y el eunuco no le vio más, pero ¿qué pasó? Siguió gozoso porque ahora estaba jugando con el equipo mayor. Estaba jugando en las grandes ligas. Estaba con el equipo vencedor. Los había visto durante años desde las gradas de la pared de división hacia el tabernáculo, pero ahora podía estar en la cancha batiéndose en el juego en el equipo ganador. Me puedo imaginar el gozo de ese eunuco, quien había recorrido kilómetros y kilómetros de viaje para adorar a Dios sin pertenecer al pueblo de Dios, ahora adorando a Dios y perteneciendo al pueblo de Dios. Según la tradición histórica de los padres apostólicos, este eunuco fue el que instituyó la iglesia cristiana en Etiopía. No sabemos qué tan verídico sea esto, es probable que sea verdad, pero no sabemos, solo especulamos. Entonces este eunuco se fue gozoso y Felipe se encontró en Azoto. Azoto era una región más adelante. Y pasando a anunciar el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Podemos sacar varias implicaciones de este capítulo. Podemos encontrar a Felipe predicando tanto a multitudes como a personas. Podemos ver a Saulo asolando la iglesia creyendo que estaba trabajando para Dios cuando en realidad estaba haciendo la obra de Satanás. Podemos ver que ya había divisiones en la iglesia por la nacionalidad de los miembros. La iglesia cumple su propósito aún en las persecuciones. La predicación se puede hacer tanto a multitudes como a personas en específico. Debemos tener cuidado de no caer en hiel de amargura y volver a nuestro viejo hombre. El Espíritu nos transforma del odio al amor. Y Dios está buscando a cada uno para que los conozcamos. No sé en qué lugar estarán ustedes ahorita, pero si su deseo es bautizarse, allí debe haber agua, debe haber algún ministro de Dios que pueda hacerlo. Otro principio que vemos es que por más que las personas, digamos, que nos hable un ángel del Señor, que nos hable el Espíritu de Dios, Dios siempre comisionaba a alguien para predicar el Evangelio. Un ángel no puede predicar el Evangelio y por eso los ángeles se gozan cuando nosotros predicamos el Evangelio porque hacemos algo que ellos no pueden hacer. Cornelio, vamos a ver en Hechos 10, recibió la visión de un ángel que le dijo que hiciera algo, pero el ángel no podía predicarle el Evangelio. El ángel no podía bautizar a Cornelio. Debía ir un ministro de Dios, en este caso un apóstol como Pedro, a predicarle el Evangelio. Lo mismo con Pablo. Pablo recibe la visión de Cristo, pero Cristo no le puede predicar el Evangelio. Cristo lo manda con Ananías para que lo bautice. Vemos que los comisionados para llevar el Evangelio somos nosotros. Los que fuimos comisionados, los que recibimos la autoridad, por así decirlo, somos nosotros. El Señor podía mandar el ángel para que le predicara al etíope, pero no, envió a Felipe. Y enviará a un Felipe para cada uno de los nuestros que aún no reciben el Evangelio de Cristo. Dios los bendiga, muchachos. ¿Hay preguntas o cualquier duda? Bueno, le damos gracias a Kevin por la palabra de esta noche y son muchas cosas que están pasando en un solo capítulo, pero principalmente, o sea, la parte del eunuco creo que llama mucho la atención, primero porque estaba completamente entregado a buscar a Dios. Él no ponía excusas de que le quedaba lejos, de que no había quien le predique. No, él mismo busca estudiar por sí mismo, él se gasta tiempo